El sonido del agua caía con fuerza cuando Valeria sintió algo distinto en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. El espejo empañado reflejaba a una mujer que apenas reconocía. 30 años de silencio, traiciones y promesas rotas pesaban sobre sus hombros. En ese instante, sola en el baño frío, comprendió que algo dentro de ella había muerto y que otra cosa, mucho más fuerte, estaba a punto de nacer. La casa de Valeria se alzaba en una colina silenciosa, rodeada de antiguos olivos que parecían guardar los secretos del tiempo. Cada amanecer era igual al anterior, y el sonido de las campanas de la iglesia distante era la única señal de vida más allá de aquellos muros. Se levantaba temprano, preparaba el café y caminaba por los pasillos como quien recorre un recuerdo antiguo. Había algo en la rutina que pesaba, como si cada gesto fuera el eco de una vida que ya no le pertenecía. En los primeros años de matrimonio, Valeria creía que el amor se construía con paciencia. Arturo, su marido, era un hombre serio, de voz controlada y mirada distante. Al principio había ternura, risas tímidas y promesas de un futuro tranquilo. Pero con el tiempo, las palabras se hicieron pocas. Los gestos desaparecieron y las noches se enfriaron. La casa, que antes parecía llena de sueños, ahora solo guardaba el sonido de pasos que evitaban cruzarse. Valeria aprendió a convivir con el silencio. Y el silencio, cuando dura demasiado, deja de ser paz y se convierte en prisión. Miraba por la ventana y veía los olivos moverse con el viento, imaginando cómo habría sido su vida si hubiera tomado otro camino. A veces pensaba en cómo sería vivir en otra ciudad, pintar cuadros o simplemente haber tenido el valor de decir que no era feliz. Pero enseguida apartaba esos pensamientos. El deber de esposa venía antes que todo. Sus hijos fueron su razón para seguir adelante. Cuando estaban en casa, Valeria sentía que el corazón volvía a latir. Las risas de ellos llenaban las habitaciones de luz, y por unas horas ella olvidaba el vacío. Pero los hijos crecieron, siguieron sus caminos, y la casa volvió a ser el mismo castillo de silencios. Arturo apenas hablaba, pasaba los días leyendo el periódico y las noches con amigos que ella nunca conocía. Valeria fingía no notar el perfume extraño en su ropa. Había noches en que despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado y una sensación extraña de que algo dentro de ella pedía auxilio. Caminaba hasta el espejo y se observaba durante minutos. El rostro cansado, los ojos sin brillo y las manos temblorosas contaban una historia que ya no reconocía. Era como mirar a una desconocida. La mujer que un día soñó con ser libre había desaparecido bajo el peso de una vida hecha para complacer. El miedo a cambiar era más grande que el deseo de vivir. Y así, Valeria fue acostumbrándose a desaparecer en pequeñas dosis, cada día. Dejó de usar vestidos coloridos, de escuchar su música favorita, de oler las flores que ella misma cultivaba. La vida se volvió una secuencia de gestos automáticos, cada día igual al otro, hasta que ya no supo en qué momento su alma había dejado de soñar. Aún así, había algo en el aire que parecía querer despertarla. Un viento distinto, una sensación sutil de que algo estaba por suceder. A veces, cuando el sol se escondía y los últimos rayos de luz entraban por la ventana de la cocina, Valeria sentía un escalofrío, como si el tiempo le susurrara un secreto solo a ella. Era una mezcla de miedo y curiosidad. Tal vez era la vida recordándole que aún había tiempo para empezar de nuevo. Un día, mientras lavaba los platos, Valeria miró hacia afuera y vio un pájaro atrapado entre las ramas de un olivo. Batía las alas con desesperación, intentando escapar. Por un instante, sintió que era ese pájaro, atrapada en algo invisible, luchando contra un destino que ya no deseaba. Y cuando el pájaro por fin se liberó y voló hacia el horizonte, una lágrima corrió por su mejilla. Era como si algo dentro de ella también se hubiera soltado. La noche cayó lentamente. Arturo llegó tarde, como de costumbre. Dijo pocas palabras, cenó en silencio y subió al dormitorio.
Valeria se quedó en la cocina, escuchando el sonido de los cubiertos en el plato y el tic-tac del reloj. El sonido le parecía más alto que nunca, marcando el tiempo que sentía haber perdido. El reloj sonaba como un recordatorio cruel de todo lo que había pasado y de todo lo que aún no había vivido. Cuando subió a bañarse, el espejo la esperaba. El vapor comenzó a cubrir el vidrio y poco a poco su imagen desapareció ante sus propios ojos. Fue allí, en ese instante, cuando sintió un escalofrío profundo. Como si el espejo, cansado de reflejar una vida sin brillo, intentara decirle algo. Valeria respiró hondo y, sin saber por qué, susurró para sí misma que algo estaba mal, muy mal. El corazón se aceleró. Por un momento creyó oír pasos en el pasillo. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero no había nadie. Solo el sonido del viento golpeando las viejas ventanas. Aún así, el miedo permaneció. No era miedo a alguien, sino a lo que ella misma podría descubrir si seguía mirando demasiado dentro de sí. La verdad estaba allí, escondida bajo capas de silencio y conformismo, esperando ser revelada. Cuando el vapor comenzó a disiparse, Valeria enfrentó su propio reflejo. Los ojos, antes apagados, ahora parecían más vivos y tristes. La mujer frente al espejo no era la misma que había entrado minutos antes. Era alguien que, después de 30 años, finalmente había despertado. No sabía qué vendría después, pero sentía, en lo más profundo del alma, que esa noche sería el inicio de algo que cambiaría todo para siempre. En los días que siguieron, Valeria comenzó a notar pequeñas cosas que antes parecían invisibles. El sonido del reloj, el crujido de las puertas, el eco de sus propios pasos en los pasillos. Todo parecía más alto, más vivo, como si la casa hubiera despertado junto con ella. Había una presencia en el aire, una mezcla de recuerdo y advertencia, y Valeria empezó a sentir una leve incomodidad, como si algo dentro de ella pidiera salir, ser escuchado después de tanto tiempo. La rutina, antes tan automática, ahora se había vuelto pesada. Cada mañana parecía un espejo del vacío que intentaba ignorar. Preparaba el café, ponía la mesa para dos, pero Arturo casi nunca se sentaba con ella. Decía que prefería leer el periódico en la terraza. Valeria observaba desde lejos su rostro inmóvil, frío, como una escultura sin alma. Se preguntaba si aquel hombre alguna vez la amó de verdad, o si lo que vivieron fue solo un acuerdo silencioso de conveniencia. Intentó distraerse. Limpió la casa, ordenó fotos antiguas, y mientras observaba una, tomada en una playa hacía 30 años, sintió un nudo en la garganta. En la foto, sonreía. Una sonrisa ligera, verdadera, de quien aún creía en las promesas. Ahora, esa sonrisa parecía de otra persona. Un escalofrío recorrió su piel al darse cuenta de que se había convertido en una extraña dentro de su propia historia. Una tarde gris, Valeria salió a caminar. El viento traía el olor húmedo de los olivos, y el murmullo de las hojas sonaba como voces antiguas susurrando su nombre. Sintió miedo, pero también una nueva fuerza, misteriosa, como si algo invisible la guiara lejos de la casa. Se detuvo frente a una vieja fuente de piedra y observó el reflejo tembloroso del agua. La mujer reflejada parecía pedir ayuda, y Valeria, por primera vez, tuvo el deseo de responder a esa súplica. Esa noche, el sueño no llegó. El tic-tac del reloj se mezclaba con el sonido distante de pasos imaginarios. El cuarto parecía respirar. Arturo dormía en la otra habitación, y el silencio entre ellos era tan espeso que daba miedo. Valeria cerró los ojos, pero en su mente aparecieron viejos recuerdos. Discusiones apagadas, disculpas que nunca llegaron, y la mirada fría de su marido cada vez que ella preguntaba dónde había estado. La verdad, pesaba como una sombra sobre el techo. Comenzó a escribir en un viejo cuaderno que encontró guardado en el armario. Palabras sueltas, sentimientos atrapados, recuerdos que necesitaban salir. Cada línea escrita era como una herida que se lavaba. Escribió sobre los años de soledad,
sobre el miedo a envejecer sin ser vista y sobre los sueños que había dejado morir. Cuando terminó la primera página, se dio cuenta de que estaba llorando. Pero aquellas lágrimas eran distintas. Eran de liberación, no de tristeza. En los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Valeria se levantaba más temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol. Ponía música suave, sentía el aroma del café y por primera vez en años saboreaba el silencio con ligereza. Había miedo, sí, pero también curiosidad. ¿Qué pasaría si dejaba de fingir? Si dejaba de ser la mujer obediente, invisible, predecible. Esa pregunta comenzó a crecer dentro de ella como una llama. Una tarde, mientras ordenaba la sala, notó algo extraño. Un papel sobre la mesa, escrito con la caligrafía de Arturo. Salí, volveré tarde. El corazón de Valeria latió con fuerza. No era la primera vez, pero había algo distinto en ese mensaje. Era frío, impersonal, casi una despedida. Sintió un escalofrío y, sin saber por qué, abrió la ventana. El viento trajo un perfume dulce, femenino, que reconoció de inmediato. No era suyo. El miedo regresó, pero ahora tenía otro sabor. Era un miedo mezclado con rabia, con coraje. Cerró los ojos y respiró hondo. Durante tantos años fingió no ver, no sentir, no saber. Ahora no quería seguir escondiéndose. Caminó hasta la habitación de Arturo y observó la cama tendida, el armario entreabierto, el olor de colonia mezclado con el perfume desconocido. El silencio gritó dentro de ella. Todo lo que se había negado ahora estaba expuesto. Esa noche no lloró. Se sentó al borde de la cama y permaneció en silencio, escuchando el sonido distante de la lluvia. Cada gota parecía marcar el final de algo. Todo su pasado se derrumbaba, y al mismo tiempo, una nueva fuerza surgía. No era odio ni resentimiento. Era conciencia. Valeria comprendió finalmente que la soledad no era ausencia de él, sino ausencia de sí misma. Y ahora estaba lista para reencontrarse, aunque eso significara desmontar toda la vida que conocía. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de un modo distinto. Había una luz cálida, casi dorada, que parecía tocarla desde dentro. Se miró en el espejo y vio un nuevo trazo en su mirada, algo entre miedo y determinación. Sonrió levemente. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Era el inicio de algo. Y en ese instante, Valeria supo que, aunque no supiera cómo, jamás volvería a ser la misma. El vapor cubría el espejo cuando Valeria apagó la ducha. El sonido del agua aún resonaba en los azulejos fríos, y su corazón latía con un ritmo que no reconocía. Se envolvió en la toalla y se quedó frente al vidrio empañado, observando cómo su sombra se formaba poco a poco. Cuando la imagen apareció, no vio solo un rostro cansado, sino una vieja pregunta que latía en sus ojos. ¿En qué momento dejé de ser yo? Aquella imagen parecía devolverle memorias olvidadas. El olor de la pintura y el eco distante de las risas venían de una época en la que pintaba cuadros coloridos y creía que podía cambiar el mundo. Recordó a la joven que soñaba con viajar, con tener una pequeña galería de arte, con vivir de lo que amaba. Todo eso había quedado guardado en algún rincón del alma, sepultado bajo obligaciones, silencios y promesas incumplidas. Mientras pasaba los dedos por el espejo, Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por un instante creyó ver un movimiento en el reflejo, una sombra pasando detrás de ella. Se giró rápido, pero no había nada. Solo el eco del viento que entraba por la ventana entreabierta. Aún así, la sensación persistió, como si el pasado hubiera regresado para exigirle valor. El miedo era real, pero también había una curiosa sensación de presencia, como si algo dentro de ella estuviera despertando. El sonido distante del teléfono rompió el silencio.
Bajó lentamente las escaleras y contestó. Al otro lado, solo ruido estático y una respiración leve. Valeria sintió un nudo en la garganta. Dijo, «¿Aló?» una vez, luego otra, y entonces el clic seco de la llamada terminó. Quedó inmóvil unos segundos, escuchando su propio corazón. La casa parecía viva, respirando con ella. El miedo se mezclaba con la intuición. Algo estaba por suceder. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, encendió una vela y caminó hasta la sala. Las sombras danzaban en las paredes, y la llama temblaba como si respondiera a cada pensamiento. Se sentó frente a la mesa y abrió el cuaderno donde había comenzado a escribir. Las palabras surgieron solas. Habló del vacío, de las traiciones, de los días en que fingió no ver. Escribió hasta que las manos le dolieron, y cuando terminó, sintió que el peso en su pecho se había vuelto más liviano. Al amanecer, preparó café y observó a Arturo salir apurado, con la misma excusa de siempre, un compromiso con amigos. Valeria lo vio desde la ventana y, por primera vez, no sintió tristeza ni rabia, sino claridad. La ausencia de él ya no la hería, porque ahora comprendía que la peor ausencia era la de sí misma. Cuando él desapareció por el camino de tierra, Valeria se miró en el vidrio de la ventana y susurró: «Ahora me toca a mí». Empezó a cambiar pequeñas cosas. Quitó de las paredes los cuadros antiguos, abrió las cortinas, limpió cada rincón de la casa como quien borra el pasado con las propias manos. Encontró un baúl que no abría desde hacía años, y dentro de él, cuadernos de notas, pinceles, pinturas secas y un vestido azul que había usado el día que conoció a Arturo. El tacto de la tela le trajo lágrimas, pero también fuerza. Decidió que volvería a pintar. Durante los días siguientes, el sonido de las pinceladas llenó las habitaciones. Los colores regresaron: rojo, azul, amarillo, colores vivos que contrastaban con el gris que dominaba la casa. Cada cuadro era una confesión silenciosa. A medida que pintaba, los recuerdos regresaban. El primer beso, la primera decepción, el día en que comprendió que el amor se había convertido en costumbre. Las pinturas mezclaban dolor y liberación, miedo y esperanza. Pero la casa seguía guardando sus misterios. Una noche, al ir por más pintura, Valeria oyó pasos provenientes del piso de arriba. Subió despacio, el corazón acelerado. Cada peldaño crujía como una advertencia. Al llegar al pasillo, todo estaba en silencio. Entró al cuarto oscuro y encendió la lámpara. La luz reveló un cajón entreabierto. Dentro, un sobre amarillento. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta antigua, escrita por ella misma. La letra era firme, pero las palabras, frágiles. «Querido Arturo, siento que estoy desapareciendo poco a poco». Era una carta nunca enviada, escrita en los primeros años de matrimonio. Valeria releyó cada línea con lágrimas silenciosas. La joven que había escrito esas palabras aún vivía dentro de ella, esperando ser escuchada. Dobró la carta con cuidado y la guardó junto al pecho. Aquello era una señal. No había vuelta atrás. Al día siguiente, fue a la ciudad por primera vez en meses. Caminó por las calles con pasos lentos, observando a la gente, los escaparates, el movimiento. Sintió el sol en el rostro y se dio cuenta de cuánto había olvidado esa sensación. Entró en una tienda de pinturas y compró nuevos colores. El dependiente la saludó con una sonrisa y ella la devolvió. Hacía tanto que nadie la miraba con amabilidad que aquel gesto simple casi la hizo llorar. De regreso a casa, encontró una nota sobre la mesa. «Necesitamos hablar. Arturo». Las manos se le helaron. La conversación que había evitado durante 30 años finalmente se acercaba. Respiró hondo. Se sentó a la mesa y esperó. Cada minuto era una eternidad. El viento golpeaba las ventanas y el sonido de la madera crujiendo sonaba como la advertencia de una tormenta que estaba por comenzar.
Cuando la puerta finalmente se abrió, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Arturo entró sin mirarla. Dejó el abrigo, carraspeó y permaneció en silencio. El reloj de la pared marcaba cada segundo como una sentencia. Valeria lo observaba, no con miedo, sino con serenidad. Él comenzó a hablar, pero las palabras salían frías, distantes. Habló de cansancio, de caminos diferentes, de una nueva vida. Ella solo escuchaba, y en el fondo sentía algo inesperado, alivio. Cada frase que él decía era una llave que abría su libertad. Cuando terminó, Valeria se levantó y miró por la ventana. El cielo estaba gris, a punto de llover. Dijo simplemente: «Está bien». No hubo gritos, ni lágrimas, solo un silencio poderoso, el tipo de silencio que cierra un ciclo y anuncia otro. Arturo pareció confundido. Tal vez esperaba una reacción, pero ella solo caminó hasta la cocina. Se sirvió una taza de café y, por primera vez en décadas, sintió paz. Él se fue sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó como una liberación. Valeria respiró hondo y sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino de renacimiento. La tormenta comenzó afuera, y la lluvia golpeando las ventanas parecía celebrar el nuevo comienzo. La mujer que vivió 30 años prisionera del miedo ahora miraba el futuro con calma. Aún había heridas, sí, pero también había espacio. Y en ese espacio nacía el sentimiento más hermoso de todos, el amor por sí misma. En los días siguientes a la partida de Arturo, la casa parecía más grande. El silencio, antes asfixiante, ahora tenía otro sonido, el de la libertad. Valeria caminaba por las habitaciones con pasos lentos, observando detalles que nunca había notado. La luz que entraba por las rendijas, el aroma de la madera antigua, el eco suave de sus propios pasos. Era como si la casa respirara aliviada junto con ella. Por primera vez, el vacío no dolía. Era espacio para volver a empezar. Al principio, el miedo todavía intentaba colarse. Por las noches, el sonido del viento en las ventanas traía viejos recuerdos, y la almohada guardaba lágrimas sin nombre. Pero cada mañana traía un nuevo pedazo de valentía. Valeria comenzó a levantarse temprano, abrir todas las cortinas y dejar que el sol invadiera el lugar. El brillo dorado tocaba las paredes y la hacía sentirse viva. La mujer que se había escondido durante décadas ahora renacía, despacio, en cada rayo de luz. Volvió a pintar con intensidad. Los colores se convirtieron en sus palabras, y los cuadros en su diario secreto. Había lienzos con mares agitados, flores abiertas y retratos de mujeres que parecían querer escapar del marco. Cada pincelada era una confesión, cada color, un grito silencioso. A medida que pintaba, los recuerdos regresaban, las veces que fue traicionada, los días en que fingió no saber, los momentos en que quiso desaparecer. Pero ahora no pintaba el dolor, pintaba la liberación. Una tarde, mientras limpiaba los pinceles, oyó un ruido proveniente del antiguo dormitorio de Arturo. El corazón se aceleró. Subió las escaleras despacio, sintiendo el frío subirle por los pies. Al empujar la puerta, encontró una caja olvidada bajo la cama. Dentro había fotos, cartas y objetos que él había mantenido escondidos. Entre los papeles, un sobre con un nombre femenino escrito a mano. Valeria lo abrió con calma, pero cada palabra era una cuchilla. Eran declaraciones de amor, promesas, cenas, viajes, pruebas de una vida paralela, vivida mientras ella cocinaba, limpiaba, esperaba. Sintió un nudo en el pecho, pero no lloró. De repente, comprendió que nada de eso podía destruirla más. Era como mirar una vieja película, distante, sin emoción. Guardó todo de nuevo, cerró la caja y susurró: «Ahora terminó». Cuando bajó las escaleras, se sentía más liviana, como si hubiera dejado allí, en ese cuarto, el peso de toda una vida. Con el paso de las semanas, Valeria empezó a salir de casa con más frecuencia. Iba al mercado,
Conversaba con las vecinas, caminaba entre los olivos. La gente notaba algo distinto en ella. Había un brillo en sus ojos, una serenidad nueva. Uno de los vecinos, don Emilio, solía saludarla con una sonrisa discreta. Y Valeria, sin darse cuenta, empezó a devolverle el gesto. Era un acto simple, pero para ella era redescubrir el placer de existir. Una tarde, don Emilio la invitó a tomar un café en su terraza. Ella dudó, sintió el corazón acelerarse, pero aceptó. Se sentaron bajo el sol suave y hablaron de libros, de viajes, del tiempo. Valeria se dio cuenta de cuánto había olvidado el placer de las conversaciones ligeras. No se trataba de romance, se trataba de humanidad, de ser vista como mujer y no como sombra. Al volver a casa, sintió el rostro cálido y el corazón tranquilo. Era un nuevo tipo de paz, pero esa noche, un pensamiento la inquietó. Mientras el viento golpeaba las ventanas, recordó las palabras del padre del pueblo. El mayor pecado es abandonarse a uno mismo. Aquella frase resonó como una campana dentro de ella. Durante 30 años se había abandonado para mantener una promesa que ya no existía. Ahora, con el corazón lleno de dudas y esperanzas, decidió que iba a redescubrirse por completo. No solo vivir, sino sentir. Comenzó a hacer pequeños cambios. Colgó cuadros coloridos en la sala, cambió las cortinas, pintó una pared de amarillo, el color del sol. Hizo un huerto en el patio y empezó a cocinar solo para ella, preparando platos que había aprendido en revistas antiguas. Cada comida era un ritual de amor propio. Poco a poco, el miedo a la soledad desapareció. No estaba sola, estaba consigo misma, y eso era suficiente. La casa, antes fría, ahora tenía alma. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, oyó nuevamente un ruido proveniente del piso de arriba. Era el mismo sonido que había escuchado días antes, pero esta vez no sintió miedo. Tomó una vela y subió. El pasillo estaba oscuro, el viento pasaba por las rendijas, y el sonido parecía venir del antiguo cuarto de los hijos. Al abrir la puerta, encontró una caja caída en el suelo. Dentro, juguetes, dibujos y una foto de ella joven, sosteniendo a su hijo menor. La visión de aquella mujer en la foto, con el cabello suelto, la sonrisa pura y los ojos llenos de vida, hizo que su corazón temblara. Era como si se mirara a sí misma a través del tiempo, pidiéndose no rendirse. Sostuvo la foto con fuerza y lloró, pero las lágrimas ahora eran suaves, limpias. Con ellas, lavaba el dolor acumulado durante décadas. La mujer de la foto aún existía, dormida, esperando el momento de despertar. Al día siguiente, Valeria colgó la foto en la pared de la sala, entre sus nuevas pinturas. La miró y sonrió. Aquella imagen era un recordatorio de quién había sido y de lo que estaba llegando a ser. Se sentó frente a un lienzo en blanco y comenzó a pintar un autorretrato. El pincel se deslizó firme, decidido. Cuando terminó, había allí una mujer de ojos intensos, cabello suelto y expresión serena. Era ella, pero una versión renacida, completa, libre. Al atardecer, mientras observaba el cuadro secarse, Valeria oyó el sonido de la lluvia golpeando los olivos. El aire olía a tierra mojada, y la brisa le trajo una sensación de paz profunda. A través de la ventana, vio el cielo abrirse en tonos anaranjados y sintió un escalofrío de gratitud. Después de tantos años, el mundo exterior parecía hablarle. Era como si la vida, por fin, la estuviera llamando de vuelta. Esa noche, encendió una vela y escribió en su cuaderno: «No quiero sobrevivir más, quiero vivir». Cerró el diario con una sonrisa. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no sonaba como amenaza. Era una invitación. El mismo viento que un día trajo miedo, ahora traía libertad. Y mientras la llama de la vela danzaba, Valeria supo, en lo más profundo del alma, que su nuevo capítulo apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron distintas.
Valeria despertaba con el sonido del viento entrando por la ventana, y la casa, antes silenciosa, ahora parecía tener voz. Cada rincón, cada sombra, contaba historias que ella nunca había escuchado. El miedo antiguo desaparecía poco a poco, sustituido por una nueva sensación, una curiosidad tranquila, como si el mundo se estuviera abriendo ante ella. Pero, al mismo tiempo, había algo extraño en el aire, un misterio que no sabía nombrar. Cierta noche, el sonido de pasos regresó. Eran lentos, arrastrados, resonando por el pasillo. Valeria estaba en la sala, leyendo, cuando oyó el crujido de la madera. Por un instante, el corazón se detuvo. Apagó la vela, permaneció en silencio absoluto y contuvo la respiración. El sonido cesó y la casa volvió a su quietud, pero algo dentro de ella despertó. No miedo, sino intuición. Aquella casa guardaba más que recuerdos. Guardaba partes de sí misma que aún no habían sido reveladas. A la mañana siguiente, impulsada por una inquietud repentina, decidió abrir el viejo despacho de Arturo, una habitación que él mantenía cerrada y apenas usaba. Encontró la llave en un cajón, y al girar el pestillo, el sonido metálico resonó como un chasquido de liberación. El aire allí dentro era denso, cubierto de polvo y olía a abandono. La luz se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando franjas doradas sobre el escritorio cubierto de papeles antiguos. Había documentos, cartas, recortes de periódico. Hojeó un sobre y reconoció su propia letra en algunas anotaciones antiguas. Eran borradores de textos que había escrito cuando era joven, guardados sin que ella lo supiera. Arturo los había conservado allí, mezclados con papeles sin importancia. Al leer sus palabras, Valeria sintió el corazón vibrar. Eran pensamientos de una mujer soñadora, libre, que hablaba de arte, de amor y de valentía. Era como reencontrar una versión olvidada de sí misma. Entre los papeles encontró también un cuaderno de tapa de cuero. Dentro había anotaciones hechas por Arturo. Listas, horarios, nombres. Algunos eran familiares, otros no. En una de las páginas estaba el nombre de una mujer, Lucía. Al lado, una fecha y una dirección. Un escalofrío recorrió su espalda. Ya no había dudas. Él había tenido otra vida, y quizás la mantuvo hasta el día en que se marchó. Pero, para su sorpresa, lo que sintió no fue rabia. Fue una libertad total. Se sentó en la butaca y permaneció en silencio largo rato. El polvo flotaba en la luz del sol, y Valeria comprendió que ya no necesitaba buscar respuestas. El pasado estaba allí, claro, y ya no dolía. El verdadero enigma nunca fue Arturo, sino ella misma, lo que había hecho con su propia esencia, cuánto había permitido que el miedo definiera su historia. Se levantó, respiró hondo, y decidió transformar aquel despacho en algo nuevo, un taller, el lugar donde renacería por completo. En los días siguientes, limpió cada rincón. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire y reemplazó el olor viejo por el aroma fresco de lavanda. Las paredes se llenaron de color, y el sol iluminaba el espacio con una dulzura casi simbólica. Valeria colocó una mesa, sus pinceles y las pinturas nuevas. La vieja habitación de su marido, símbolo de secretos y control, ahora era el corazón palpitante de su nueva vida. Con cada pintura, sentía el pasado disolverse como polvo arrastrado por el viento, pero el misterio aún la rondaba. Una tarde, mientras terminaba un cuadro, el viento sopló fuerte y derribó un marco de la pared. Al levantarlo, notó que detrás había un compartimento pequeño, oculto en el muro. Dentro, una caja de madera. Sus manos temblaban al abrirla. Dentro encontró una carta dirigida a ella, con la caligrafía de Arturo. El papel estaba amarillento, el sobre sellado con cera antigua. Permaneció inmóvil durante varios minutos antes de abrirlo. La carta era breve. Arturo confesaba haber amado a otra mujer, pero decía que nunca tuvo el valor de liberar a Valeria porque, en el fondo, temía que ella fuera feliz sin él.
También decía que guardaba admiración por su fuerza silenciosa, por la dulzura que resistía incluso al desprecio. Valeria sintió un nudo en el pecho. Era extraño. El hombre que la aprisionó, al final, admitía que su miedo era precisamente su luz. La mujer que él intentó apagar ahora renacía más fuerte que nunca. Guardó la carta dentro del diario, no como un recuerdo de dolor, sino como un símbolo de cierre. Aquello ya no era un peso, era un punto final. Esa noche encendió velas, abrió las ventanas y dejó entrar el viento. El sonido de los olivos se mezclaba con el crepitar de las llamas, creando una melodía antigua, casi espiritual. Cerró los ojos y sintió algo cambiar dentro de ella. Era como si el pasado, por fin, estuviera siendo limpiado, purificado. En los días siguientes, la energía de la casa cambió. Las plantas parecían más verdes, el aire más ligero. Valeria empezó a soñar otra vez, sueños vívidos, coloridos, en los que volaba sobre campos y reía sin miedo. Despertaba con el corazón liviano y una nueva sensación de pertenencia. Comenzó a escribir de nuevo, registrando sus pensamientos, sus recuerdos y sus descubrimientos. Cada palabra era un hilo que la traía de vuelta a sí misma. Cierta mañana, al abrir la ventana, el sol se reflejó sobre una de las telas que había dejado en el taller. La pintura mostraba a una mujer de ojos cerrados, rodeada de flores amarillas. Era diferente de las otras. Había algo espiritual en ella, una energía que se desbordaba del lienzo. Valeria la contempló durante largos minutos, y entonces comprendió. Aquella mujer era ella misma, pero en paz, completa. El cuadro era el retrato de la libertad que había buscado sin saberlo. Más tarde, caminó hasta el olivo más antiguo del terreno, aquel que veía desde su ventana desde niña. Tocó el tronco con las manos y sintió su textura áspera, viva. El viento sopló fuerte, y por un instante tuvo la sensación de oír su propia voz mezclada con la brisa. No sabía si era imaginación, pero escuchó un susurro suave que decía: «Gracias por encontrarme». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sonrió, emocionada. Entendió que, por fin, se había reconciliado con la mujer que siempre había existido dentro de ella. Al regresar a la casa, la encontró iluminada por la luz del atardecer. El aire olía a lavanda y a pintura fresca. La vida parecía respirar en cada rincón. Valeria se sentó junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, y observó el horizonte. Los olivos se mecían como si la saludaran. Por primera vez, no se sentía sola. El miedo, la culpa y el silencio habían sido reemplazados por algo simple y profundo: paz. Y fue en ese instante de calma absoluta cuando comprendió. El verdadero misterio nunca estuvo en las traiciones, en las sombras o en los recuerdos. Estaba en el espejo, en esa mirada que había evitado durante tantos años. Valeria había descubierto la más hermosa de las verdades, que el amor que buscó toda su vida no estaba en los demás, sino dentro de ella, esperando el momento perfecto para despertar. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto por un gris suave, y el viento soplaba con la calma de quien anuncia algo importante. Valeria despertó antes del amanecer, como si algo dentro de ella tuviera prisa por comenzar el día. Caminó hasta el espejo del baño, el mismo ante el cual tantas veces había llorado en silencio. Pero esta vez había algo distinto en el reflejo, un brillo nuevo, firme, tranquilo. Era la mirada de quien finalmente entiende quién es. Preparó café y dejó que el aroma llenara la casa. Mientras tomaba el primer sorbo, oyó un sonido en la puerta. Era el cartero, trayendo un sobre sencillo, sin remitente. Sus manos temblaron por un instante. Al abrirlo, encontró un documento, la solicitud de divorcio.
El corazón no se aceleró ni dolió. Solo un suspiro leve escapó de sus labios, y una pequeña sonrisa nació. Era el final oficial de una historia, pero también el nacimiento de otra. Se sentó a la mesa y observó el papel. Durante tantos años, imaginó que ese día traería dolor, vacío, quizás arrepentimiento. Sin embargo, lo que sentía era ligereza, casi alegría. Era como si estuviera devolviendo al destino un peso que nunca le perteneció. Tomó la pluma, firmó el documento con manos firmes y murmuró en voz baja: «Ahora sí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bendición silenciosa. El resto del día transcurrió con una serenidad que nunca había conocido. Ordenó la casa, encendió inciensos y puso música suave. El sonido del piano llenaba el aire y Tarsem en cada nota reconocía una parte de sí misma. Caminó hasta el taller y observó sus pinturas. Algunas mostraban dolor, otras renacimiento, pero todas contaban la misma historia, la suya. Una historia de silencio, coraje y resurrección. Por la tarde, el sol finalmente rompió las nubes, llenando el jardín de luz dorada. Valeria salió y caminó descalza sobre la hierba húmeda. El viento jugaba con su cabello y sintió el dulce aroma de los olivos. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiéndose parte de la tierra, del aire, del tiempo. Por primera vez, no se sentía observada por nadie ni prisionera de recuerdos. Era solo ella, entera, libre, viva. Al regresar al interior, tomó el cuaderno donde había escrito durante meses. Hojeó las páginas, una a una. Cada frase era un espejo de la mujer que había ido transformándose, del miedo al valor, de la sombra a la luz. Al final, escribió una última línea. Aprendí que el amor más hermoso no es el que recibimos, sino el que finalmente nos damos a nosotras mismas. Cerró el cuaderno lentamente, con una sonrisa tranquila. Era el último capítulo. Aquella noche, encendió una vela y preparó una copa de vino. Se puso un vestido azul, el mismo que había encontrado en el baúl semanas atrás. Al mirarse en el espejo, vio a la mujer que siempre soñó ser. Las arrugas contaban su historia, pero el brillo en los ojos contaba su futuro. Brindó sola, pero no sintió soledad. Era un brindis por la vida, por la valentía y por el reencuentro con su propia alma. Mientras la llama de la vela danzaba, oyó a lo lejos el sonido de las campanas de la iglesia. Las mismas campanas que tantas veces marcaron el tiempo que perdió esperando ser amada. Ahora, ese sonido ya no era melancolía, era libertad. Valeria cerró los ojos y agradeció en silencio. Toda su vida creyó que amar era quedarse. Ahora sabía que, a veces, amar es marcharse. En los días siguientes, comenzó a recibir visitas de sus hijos. Al principio, les sorprendía la ligereza de su madre. Le preguntaban si estaba bien, y ella sonreía. Nunca estuve mejor. Les mostraba sus pinturas, sus flores, sus nuevas recetas. Ellos la observaban con admiración. Por primera vez, veían a la mujer más allá de la madre, más allá de la esposa. Veían en ella un ejemplo de fortaleza, y eso era el mayor regalo que podían llevarse. Una tarde, mientras pintaba el atardecer, oyó que alguien llamaba a la puerta. Era don Emilio, el vecino. Traía un pequeño jarrón de flores y una sonrisa tímida. Dijo que venía a agradecerle por una antigua conversación que le había ayudado a comenzar de nuevo. Valeria lo invitó a pasar, y pasaron horas conversando sobre libros y recuerdos. No había expectativa ni promesa, solo compañía. Un encuentro ligero entre dos almas que habían aprendido a no exigir nada de la vida. Al anochecer, él se despidió, y Valeria se quedó observando la luna desde la ventana. Estaba llena, iluminando el campo con un brillo plateado. El viento susurraba entre los olivos, y volvió a sentir ese agradable escalofrío de pertenencia. Cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. En silencio,
Se dijo a sí misma: «Tardé, pero he vuelto», y sonrió. Los días que siguieron fueron simples, pero intensos. Cada amanecer era una celebración. Cocinaba, leía, escribía, pintaba, caminaba. No había prisa, solo presencia. Y en cada pequeño gesto había gratitud. La vida, que antes parecía un peso, ahora era ligera como el viento entre los árboles. Valeria, a sus 63 años, comprendió finalmente que el tiempo no quita nada, solo devuelve lo que es verdadero. Una mañana, caminando entre los olivos, vio un pájaro posarse en una de las ramas. Era del mismo tipo que uno que, años atrás, quedó atrapado allí, luchando por liberarse. Ahora, solo cantaba. Valeria sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Aquel pájaro era ella, libre, dueña de sí misma, agradecida por cada cicatriz. Regresó a casa y comenzó un nuevo cuadro, el más bello de todos. Una mujer de pie, frente al horizonte, con los brazos abiertos y el viento en el rostro. Cuando terminó, firmó en la esquina inferior derecha: «Por fin, soy yo». Y al contemplar su obra, sintió el corazón sereno, pleno, en calma. Ya no había sombras ni arrepentimientos, solo la certeza silenciosa de haberse encontrado, y de que el amor propio, ese amor tan olvidado, era el único que nunca la abandonaría. Aquel día, al caer la tarde, Valeria abrió la ventana y dejó entrar el viento. El sonido de los olivos, el perfume de la tierra y el brillo del sol despidiéndose formaban el escenario perfecto. Respiró profundamente y sonrió. Después de tantos años, comprendió que el verdadero milagro no fue haber sobrevivido, fue haberse redescubierto. Y allí, sola pero completa, murmuró: «Gracias, vida». El sol se despedía detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, como si la naturaleza también celebrara el renacimiento de Valeria. La casa, antes símbolo de dolor y silencio, ahora respiraba vida en cada rincón. Las paredes ya no guardaban recuerdos tristes, sino el eco suave de una mujer que había vuelto a existir. El sonido de los pinceles, el perfume de las flores y el canto de los pájaros formaban una melodía que hablaba de un nuevo comienzo. Valeria caminó hasta el taller y observó sus lienzos esparcidos. Cada cuadro era un capítulo de su propia alma: la soledad, el miedo, el valor, el despertar. En el centro de la sala, el último cuadro se secaba lentamente, la mujer de brazos abiertos frente al horizonte. Miró esa imagen y sintió el corazón latir sereno. Entendió que no necesitaba nada más. Todo lo que había buscado fuera, finalmente lo había encontrado dentro de sí. Se sentó junto a la ventana y vio el viento mover los olivos, los mismos que habían sido testigos de sus lágrimas, ahora danzando con ligereza. Un pensamiento dulce le vino a la mente: el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma. Su amor, ahora, tenía un nuevo nombre: amor propio. Era el amor que no exige, no ata, no hiere. El amor que enseña a ser completa, incluso en soledad. Sonrió al recordar los años pasados, los dolores que la moldearon y las caídas que le enseñaron a levantarse. Cada arruga en su rostro era una línea escrita por la sabiduría del tiempo. Cada cicatriz, una medalla de valentía. Valeria comprendió que no había perdido 30 años. Había aprendido 30 lecciones sobre el valor de ser fiel a sí misma. Porque, a veces, es necesario perderse por completo para finalmente encontrarse. Cuando llegó la noche, encendió una vela y escribió en su diario una última frase: «Hoy amo a la mujer en la que me he convertido». Cerró el cuaderno y sintió un leve estremecimiento, como si el universo entero sonriera con ella. La llama de la vela titiló, iluminando el cuadro frente a ella, el retrato de una mujer libre. Y en ese instante, Valeria tuvo la certeza de que, por primera vez, estaba exactamente donde siempre había debido estar, dentro de sí misma.
Afuera, el viento seguía soplando, llevándose los últimos vestigios del pasado. Valeria se levantó, abrió la puerta y dejó que el aire frío acariciara su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Cada célula de su cuerpo parecía agradecer por seguir allí, por haber resistido, por haber renacido. La luna llena brillaba sobre el campo, siendo testigo del final de un ciclo y del nacimiento de una nueva historia. En la suave soledad de aquella noche, no extrañaba a nadie. Sentía plenitud. Comprendió que el amor verdadero no es el que completa, es el que libera. El amor que nace dentro de nosotros crece en silencio y florece cuando dejamos de buscar en los demás lo que solo existe en nuestro propio corazón. Valeria, ahora, era el amor que siempre había deseado. Y fue allí, bajo la luna y los olivos, donde susurró lo que se convertiría en el lema de su nueva vida. Nunca es tarde para elegirse, porque la edad no define la fuerza de una mujer, y el tiempo no borra lo que es verdadero. El tiempo solo espera el momento justo para revelar quiénes hemos sido siempre, y quiénes aún podemos ser. Si esta historia tocó tu corazón, respira profundo y recuerda, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tal vez tú también pasaste años cuidando de los demás, olvidándote de ti misma. Pero el espejo aún refleja a una mujer viva, fuerte y lista para amarse. No perdiste tiempo, ganaste sabiduría. Y ahora es tu momento de florecer. Deja tu like si crees que el amor más hermoso es el amor propio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la vida vuelve a empezar cuando una se elige a sí misma.